Vivimos en tiempos muy interesantes, donde gracias a la tecnología todo sucede cada vez más rápido. Tenemos acceso a un sinfín de información. Sin embargo, en un mundo y economía cada vez más desafiante, siempre cabe la duda si es un buen momento para invertir y dónde deberíamos de hacerlo. En este episodio, resumiremos los datos más importantes que debes conocer alrededor de lo que está pasando en la economía y qué puedes esperar en un próximo futuro, pero sobre todo, cómo puedes prepararte e incluso sacar provecho de esto. Si bien nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro, la naturaleza y psicología humana no cambian, y es por eso que la historia tiende a repetirse una y otra vez. Definitivamente hay muchas señales que indican que estamos próximos al fin de un ciclo económico. Probablemente estamos viviendo, sin aún saberlo, un momento histórico de aquellos que quedan en los libros o suceden cada 70 a 100 años. La información en este episodio te ayudará a navegar y estar mejor preparado para aprovechar lo que esté por venir. Hola, bienvenido al canal. Mi nombre es James. Nuestro objetivo es compartir oportunidades e información importante derivados del tiempo que invertimos a nuestros propios análisis de inversión y compra-venta o trading de acciones, derivados y otro tipo de instrumentos. Intentamos convertir lo complicado en simple, sintetizando muchas fuentes de información y teorías para mostrarte un resumen de lo más relevante que debes conocer, sin dejar de explicarlo detalladamente, de tal forma que sea útil sin importar si vas empezando o ya tienes mucha experiencia. Existe el tabú que invertir en acciones es difícil o muy riesgoso, y la gran mayoría de la población en países latinoamericanos deja pasar grandes oportunidades por no saber o no entender cómo aprovecharlas. Aquí intentaremos explicarlas y presentar los datos que giran alrededor de estas, esforzándonos para que el contenido presentado sea de valor, relevante y te sirva como una fuente más de opinión para formar tu propio criterio y decisiones de inversión en base a tu estrategia o situación particular. Bienvenido y comenzamos. En este capítulo sintetizamos lo que ha venido sucediendo en la economía a razón de la reciente crisis mundial. Tratamos de conectar, representar y explicar la gran cantidad de variables que dictan por qué está sucediendo lo que está sucediendo, así como los probables desenlaces que podemos esperar, y para cada uno de estos daremos tanto nuestro grado de convicción y las razones, así como los instrumentos de inversión que se deben considerar para maximizar ganancias. Para contar la historia, tomaremos como referencia el evento que impactó al mundo a principios del año 2020. Como bien sabemos, este evento tomó por sorpresa a todo el mundo. El miedo y la incertidumbre en el momento básicamente generaron un shock económico y muchas empresas pararon de laborar de manera voluntaria o simplemente por restricciones del gobierno. A consecuencia, estas empresas redujeron su plantilla laboral, desempleando a muchas personas. A la par, las empresas y la población en general abandonaron su estilo de vida tradicional y el mundo entró en una serie de encierros voluntarios y forzados, disminuyendo así el consumo general de la economía. Las empresas que hasta entonces no habían sido impactadas dejaron de tener demanda e ingresos, forzándolas así a reducir costos y afectando a otras empresas que dependían de ellas, así como forzándolas a todas a continuar reduciendo costos y personal. La demanda entonces continuó disminuyendo, no solo por los encierros, sino también porque mucha gente perdió su trabajo o bien por el mismo miedo a perderlo. Esto causó más desempleo y consecuencias negativas en la economía, básicamente creando un círculo vicioso o desinflacionario que, si no es atendido por el gobierno, continúa alimentándose con graves consecuencias para el país y las personas. Un ejemplo de esto fue lo sucedido en Estados Unidos en los años 1930 y 1933, hoy conocido como la Gran Depresión. Dadas las circunstancias, los gobiernos de Estados Unidos y muchos países en el mundo decidieron combatir el shock desinflacionario a través de los famosos estímulos, inyecciones de liquidez al sistema financiero, así como tratando de abaratar el costo del dinero para incentivar el consumo en la economía. El combate con estímulos económicos, y sin entrar en mucho detalle, es básicamente donde la gente recibe dinero por parte del gobierno, esperando que las personas lo utilicen para reactivar la economía, o al menos para ayudarles a mantenerse a flote y evitar el ciclo vicioso desinflacionario. Ahora bien, hay un detalle con esto, pues si fuera así de fácil, todos los gobiernos crearían y regalarían dinero infinitamente. El problema es que al haber más dinero persiguiendo los mismos bienes y servicios, ¿qué es lo que pasa? El precio de las cosas sube, o dicho de otra forma, el poder adquisitivo de la moneda disminuye, pues ahora necesitas más dinero para comprar lo mismo. Esto se conoce como inflación.
Una inflación moderada y controlada sin duda estimula la economía y es lo que busca el gobierno, pero si este balance se sale de control, sucede lo que sucedió a países como Zimbabue o Venezuela que llegaron a caer en casos de hiperinflación. Otra de las herramientas utilizadas por el gobierno es mantener la liquidez y abaratar el costo del dinero, lo cual permite a la población en general y a las empresas obtener préstamos o créditos con tasas muy bajas para emprender e iniciar proyectos o bien comprar cosas a plazo como por ejemplo un carro o una casa, entre otros. Todo esto fomenta el consumo, la inversión y finalmente la economía. Esto significa también que el ahorro es penalizado. Si tienes dinero en el banco, te habrás dado cuenta que cada vez recibes menos por tener tu dinero ahí. Bueno, pues esta es la razón y es también la misma razón que el capital recientemente esté fluyendo a otros mercados como las acciones o el sector inmobiliario. Para generar estas condiciones de liquidez y tasas bajas, el gobierno emite deuda, principalmente en forma de bonos del tesoro. Un bono es un instrumento sin riesgo que el inversionista compra a cambio de que se le pague una renta fija de interés por su dinero durante un periodo determinado. En otras palabras, el inversionista le presta dinero al gobierno a cambio que éste le regrese su dinero más un interés fijo al término del periodo. Para no entrar mucho en detalle del por qué, solo considera que la tasa de interés que pagan los bonos es inversamente proporcional a su precio. Si esto es confuso, la regla simple a recordar es que si las tasas suben, significa que hay menos demanda por bonos, y por el contrario, si las tasas bajan, significa que hay mayor demanda por bonos. El gobierno puede entonces bajar las tasas artificialmente comprando él mismo sus propios bonos. Esto es también conocido como Quantitative Easing y abreviado como QE, y solo como referencia, el valor total que ha sido destinado a este propósito es nada más de 7.7 trillones de dólares. Si lo vemos en una gráfica, el número no deja de ser menos impresionante. Básicamente, a comienzos de la crisis en marzo, el total era de 4.2 trillones de dólares y solo a razón de esta crisis, el número aumentó 3.5 trillones para quedar en los 7.7 trillones que ya comentamos. Además de esto, y aún al día de hoy, la Reserva Federal continúa comprando a un ritmo de 80 billones por mes. Alguien preguntará de dónde sale todo este dinero. La respuesta es simple, es dinero que está siendo creado prácticamente de la nada por parte del gobierno. Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de los actores que invierten en estos instrumentos como lo podría ser un inversionista o incluso un país? La tasa que pagan los bonos del tesoro a 10 años está actualmente en torno del 1.70% anual. Nominalmente hablando, se está ganando un poco, pero si también consideramos la inflación promedio de 2.35%, la tasa neta es de menos 66%. Es decir, en términos reales, quien invierte en bonos está perdiendo poder adquisitivo. Continuando con un tercer esfuerzo por parte del gobierno para combatir el shock desinflacionario y si la liquidez y tasas bajas de las que acabamos de hablar no incentivan la economía, el gobierno aún tiene la posibilidad de estimular a través de gastar él mismo en proyectos que reactiven la economía. Para obtener el dinero para ejecutar estos proyectos se recurre a emitir más deuda y el ciclo que acabamos de platicar se repite derivando en cada vez más devaluación de la moneda a razón de la impresión o creación de dinero de la nada. Con este contexto podemos ver el rol que ha jugado cada elemento hasta ahora, cómo y por qué el gobierno está haciendo lo que está haciendo, todo girando en torno a evitar un ciclo desinflacionario. A continuación hablaremos sobre los 3 posibles escenarios o consecuencias que podemos esperar en un futuro próximo y sobre todo cómo podemos prepararnos. Los presentaremos en orden de convicción, es decir, el primero siendo el que creemos será el más probable de suceder y así subsecuentemente. Para cada uno, mencionaremos de manera general en qué instrumentos podríamos posicionarnos para tener un buen provecho. El primer escenario y más probable es que se presenten señales de una inflación considerable y el gobierno responda controlando la curva de tasas, abreviado en inglés como Yield Curve Control, lo que significa que el gobierno efectivamente bloquea o manipula las tasas de interés para que no suban a más de cierto nivel. Como comentamos, la esencia de este escenario es que la inflación aumenta y el gobierno actúa controlando las tasas de interés. Tomando de base lo que está sucediendo actualmente, vamos a mostrar en el mismo diagrama las posibles consecuencias y derivados de estas acciones. Si recordamos, la tasa actual a un plazo de 10 años es de 1.70%. A esto le restamos el 2.35% de la inflación registrada, significa que en términos reales, quien tiene su dinero en renta fija está perdiendo poder adquisitivo. Recordemos que además de las personas comunes y corrientes, también podemos estar hablando de corporaciones o empresas.
y hasta bancos centrales de diferentes países que usan estos instrumentos. Sobra decir que a nadie le interesa perder dinero, por lo que la demanda por deuda o bonos de Estados Unidos tiende a disminuir mientras los inversores mueven su dinero a otros instrumentos. Mientras tanto, el gobierno sigue intentando gastar en proyectos y obras, y para hacerlo requiere fondos, que no es otra cosa que la emisión de más deuda, por lo que la oferta de bonos aumenta. Además, el progreso en las campañas de vacunación, la reapertura de ciudades y relajación de restricciones, en conjunto con todos los estímulos del gobierno, generan altas expectativas de recuperación económica y de alzas en la inflación. Estos tres elementos se conjuntan como una tormenta perfecta: el cada vez mayor desinterés por invertir en deuda, mientras que el gobierno sigue llenando el mercado de ella, y las altas expectativas de inflación se conjuntan, como dijimos, generando una enorme presión para que las tasas suban. Si esto suena confuso, lo diremos de otra manera. Al no haber interés o demanda de bonos, estos caen y las tasas suben. Por el otro lado, la oferta de bonos o deuda sigue aumentando, entonces con el paso del tiempo cada vez hay menos inversionistas interesados y cada vez más bonos. Esto hace que los bonos sean aún menos atractivos, forzando también a que las tasas suban. Y el caso de las expectativas de recuperación también ejerce una presión para el aumento de las tasas. Basado en este supuesto, las tasas entonces tenderán a ir aumentando, y mientras no sean competitivas contra la inflación, menos inversores querrán tener bonos, lo que provoca que las tasas sigan y sigan subiendo, hasta el punto que empiezan a causar impactos y disrupción en los mercados en general. Los tres mayores impactos del aumento de las tasas serían los siguientes. Número 1. El costo del dinero sube, causando así una desaceleración en la economía y recuperación en general. Número 2. Los mercados de bonos, acciones e inmobiliario en ese orden empezarán a sufrir, pudiendo haber fuertes caídas. Número 3, y la más importante, la tasa de interés también determina el interés que el mismo gobierno de Estados Unidos tiene que pagar por su propia deuda. Es lo mismo que pedir un crédito y tener que pagar intereses por el préstamo. Al cierre de febrero del año 2021, Estados Unidos tiene una deuda de casi 28 trillones de dólares. Entonces, cada 1% que suban las tasas equivale a tener que pagar 279 billones extra tan solo de intereses. Solo como contexto y referencia, la siguiente gráfica muestra las proyecciones de la Oficina de Presupuestos del Congreso para los diferentes rubros del presupuesto del año 2021. Como podemos ver, se está proyectando una recaudación o ingreso total de 3.5 trillones y entre los principales gastos están salud con 1.3 trillones, seguro social con 1.1 trillones, transportación, educación, vivienda, entre otros, con 935 billones y defensa con 733 billones. Si también incluimos los gastos por concepto de pago de intereses, podemos ver que están proyectando un total de 303 billones. Pero ¿qué pasa si las tasas subieran 1%, por ejemplo? La proyección de 303 pasaría a 583 billones, llegando casi a lo mismo que se gasta en defensa y a la mitad de lo que se gasta en seguro social y también la mitad de lo asignado a transporte, educación y vivienda juntos. Si las tasas siguieran subiendo, solamente el pago de intereses aumentaría de 583 a 862 billones y, subsecuentemente, un punto porcentual más llevaría al pago de 1.1 trillones de dólares de interés, que prácticamente superaría lo que se gasta en los principales rubros del presupuesto, equivaliendo impresionantemente a 1/3 del total de los ingresos recaudados. Si ponderamos estos tres impactos, es claro que al gobierno de Estados Unidos no le interesa que las tasas de interés suban por algún tiempo. De hecho, han declarado esto en múltiples ocasiones en las conferencias que han dado. Pero, ¿cómo hacen para controlar el aumento en tasas derivado de la estampida de inversionistas que quiere deshacerse de los bonos? Técnicamente, el mismo gobierno se ve obligado a ser el mayor comprador de bonos. Básicamente, compran todos los bonos que sean necesarios en diferentes plazos para que la tasa no sobrepase cierto valor que ellos mismos determinan. De manera muy sobresimplificada, a esto le llamaremos control de la curva. Aunque la escala no es la misma, ya al día de hoy tenemos cierto nivel de manipulación de las tasas, pues como comentamos, el gobierno está comprando su propia deuda a un ritmo de 80 billones de dólares por mes. Todo este dinero está siendo creado mágicamente de la nada, alimentando aún más las expectativas de inflación, lo que nos lleva nuevamente a uno de los tres elementos que alimenta este ciclo vicioso que acabamos de explicar.
Si el escenario sucede de la manera que lo describimos, tendríamos tasas artificialmente bajas y una inflación en constante aumento, generando así una severa devaluación del dólar. Los instrumentos que debemos considerar es todo aquello que no sea el dólar per se. Algunos buenos ejemplos son activos que tienen un uso real o valor intrínseco y su precio se estaría inflando a la par de la inflación o hiperinflación en la economía. Algunos ejemplos son los energéticos o materias primas, y solo por dar algunos ejemplos, el petróleo, el gas, la madera, el trigo, café, acero, el cobre, etc. El oro, la plata y los metales preciosos, las divisas extranjeras o las criptos, las acciones con buenas valuaciones o los bienes raíces. El segundo escenario y siguiente más probable coincide con el escenario anterior, esperando señales claras y o considerables en el aumento de la inflación, con la notable diferencia que en este caso el gobierno no implementaría el Yield Curve Control, o dicho de otra forma, no trataría de manipular el mercado de deuda para mantener las tasas artificialmente bajas. A manera de resumen, recordemos que el interés o demanda por bonos disminuye constantemente porque las tasas reales son negativas. A la par, el gobierno continúa incrementando o emitiendo deuda para fondear iniciativas y proyectos y así estimular a la economía. Y al mismo tiempo, los grandes estímulos realizados y la reapertura de la economía en general incrementan las expectativas de inflación. Las tres confluyen de manera independiente pero simultáneamente para que las tasas vayan aumentando hasta el punto donde comienzan a tener impactos en otros mercados y la economía en general. Como comentado, los principales impactos que veríamos son: número 1. El costo del dinero aumenta, causando así una desaceleración en la economía y recuperación en general. Número 2. Los mercados de bonos, acciones e inmobiliario en ese orden empezarán a sufrir y fuertes correcciones no serían una sorpresa. Número 3. El gobierno de Estados Unidos estaría dedicando una fuerte cantidad de los ingresos de su presupuesto solo para el pago de intereses, como vimos ya anteriormente en esta gráfica. Por cada 1% de incremento en tasas, el equivalente a pagar en intereses comienza a ser una figura importante, comparándolo contra las otras partidas del presupuesto. En este escenario tendríamos una inflación en aumento y tasas que tratarían de mantenerle el paso, subiendo a valores significativamente mayores que los actuales. Algunas estrategias a utilizar ante este escenario podrían ser las siguientes: apostar en contra de los instrumentos de deuda, en otras palabras, hacer un short selling de bonos. Posicionarse estratégicamente en acciones con valuaciones adecuadas y empresas llamadas tipo value, es decir, aquellas que ya están establecidas y generando flujos de efectivo significativos, tratando de evitar empresas growth o que apenas están en crecimiento o no tienen flujos de efectivo positivos en el presente. Para aquellos que deseen entender el porqué, pueden buscar más información de lo que pasa a las valuaciones cuando las tasas suben, especialmente utilizando el método de evaluación llamado Discounted Cash Flow Analysis, o sus siglas en inglés DCF, o bien en español buscar como flujo de fondos descontados. El tercer escenario, aunque menos posible, es aquel en donde el entorno desinflacionario gana, y, pese a todos los esfuerzos del gobierno, las fuerzas desinflacionarias se mantienen en la economía. Si traemos el diagrama base que revisamos en un principio, podríamos pensar que los estímulos económicos podrían no tener efecto porque la gente y las empresas decidieron mantener cautela y ahorrar en lugar de gastar. El bajo costo del dinero no es suficiente para incentivar a las personas y a las empresas a emprender, gastar e invertir. Un siguiente paso podría ser pensar en tasas negativas, como en otros países del mundo, aunque el gobierno federal de Estados Unidos lo ha descartado en muchas ocasiones. Y los gastos o proyectos del gobierno podrían no ser suficientes para vencer las fuerzas desinflacionarias. Entre estas podemos mencionar los efectos de la crisis y los encierros, así como los avances de la tecnología, el envejecimiento general de la población, la globalización y el outsourcing u offshoring. En este escenario tendríamos una desinflación en aumento, contrario y totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, pues en un periodo desinflacionario el precio de las cosas tiende a bajar con el tiempo y por consiguiente el poder adquisitivo del dinero aumenta. De hecho, esto es lo que genera el peligroso ciclo vicioso desinflacionario. Los instrumentos a estar posicionados podrían ser bonos del tesoro, efectivo y value stocks, nuevamente resaltando todas aquellas empresas que tienen flujos de efectivo importantes en el presente. Resumiendo, esta sería la matriz de decisión para cada caso en particular. Como ya lo hablamos, no nos detendremos mucho y para verlo con mayor detenimiento puedes pausar el video.
A continuación, y para finalizar, vamos a armar el caso de por qué creemos que el primer escenario es el más probable. Recordando brevemente que en este escenario estamos esperando un aumento significativo en la inflación y el gobierno actuando para mantener las tasas bajas. Los instrumentos a estar posicionado podrían ser los commodities o materias primas, el oro, plata y metales preciosos, las acciones, divisas extranjeras y criptomonedas, así como cualquier otro activo con uso o valor intrínseco. Como nota, y dado el reciente aumento en valuaciones de algunos de estos instrumentos, principalmente materias primas y metales, un buen tip es no perseguir el precio. Y en dado caso que realmente decidamos invertir en el sector, se puede hacer a través de acciones de empresas que minen esos recursos. Para aquellos que estén interesados, recientemente hicimos un video sobre Kirkland Lake Gold, una excelente minera de oro que nos dio muy buenas oportunidades de compra. El link está incluido en los comentarios de este video, o pueden buscarlo en la lista de videos publicados de nuestro canal si es de su interés. Volviendo a nuestra tesis, hoy sabemos que el evento ocurrido en marzo del año 2020 llegó a desbalancear por completo un sistema altamente apalancado y con notables debilidades estructurales. El gobierno se vio forzado a endeudarse y emprender fuertes estímulos para evitar que las cosas terminaran por salirse de control y caer en una recesión desinflacionaria que por supuesto tendría notorias consecuencias para el país y que políticamente hablando sería muy incómodo. Conforme se llega a niveles cada vez más altos de deuda, cada vez más hace sentido devaluar el dólar intencionalmente, manteniendo las tasas artificialmente bajas frente a una inflación en aumento. Esto permite continuar soportando la recuperación y el mercado laboral, como ya lo indicó el gobierno en múltiples ocasiones. Esto es obviamente bien visto políticamente hablando. Además, de una manera muy astuta, disminuyen el pago de intereses por la deuda. Por una parte, con las tasas bajas se paga menos interés. Por otra parte, al estar devaluando la moneda, lo que se paga en términos reales es menos que lo que se utilizó en su momento. Además, al menos en el corto y mediano plazo, se evitan disrupciones o consecuencias negativas en el resto de los mercados. Todos los que son sensibles a las tasas de interés, como lo son los mercados de deuda, acciones y de bienes raíces. Cabe señalar que políticamente también esto es muy bien visto. Todo esto es a expensas de la devaluación premeditada del dólar, que obviamente tiene consecuencias, especialmente en la desigualdad de riqueza, pues muchas personas no entienden cómo la inflación lenta, pero seguramente les está afectando, erosionando su patrimonio, su tiempo y esfuerzo. Además, como no se trata de un evento único, sino que sucede a lo largo de un periodo de tiempo, normalmente pasa desapercibido o ni siquiera es entendido, por lo que no hay alguien a quien se le puede culpar. Sin duda, una solución sin afectaciones políticas. Si lo que pasa en el futuro en gran parte depende de las medidas que designen los tomadores de decisión, vale la pena pensar desde sus zapatos. No cabe duda que el gobierno se encuentra en una situación muy compleja y a nosotros nos toca seguir vigilando todas las señales que nos permitan seguir tomando las mejores decisiones para nuestro futuro y el de nuestra familia. Esperamos que nuestro análisis haya sido de valor para ti. Si te gustó el video, no olvides dar like. Si deseas continuar recibiendo análisis como este, ideas de buenas oportunidades de inversión e incluso consejos y guías de cómo invertir de manera inteligente, no olvides suscribirte para que seas notificado cuando liberemos nuevos materiales. Si deseas que ahondemos o abordemos algún tema en particular, favor de hacérnoslo saber en la sección de comentarios. Sin más, muchas gracias y mucho éxito.